Iniciamos en punto de las 9 de la noche y pues hoy vamos a tomar un tema muy particular al cual he titulado Sé fiel. Ha habido una cantidad increíble de historias, anécdotas, relatos respecto a gente que ha sido fiel al Señor hasta el último de sus días. Ha habido relatos, por ejemplo, de personas que han salido como misioneras de sus países natales y han ido a algunos otros países a donde desgraciadamente la guerrilla o simplemente la situación que viven en la condición religiosa, pues hace persecución, atrapan a esas personas, las mantienen como rehenes durante mucho tiempo y posteriormente las asesinan. Pero esos relatos han venido a generar una idea muy clara de lo que es la fidelidad a Dios. Estas personas tomaron la decisión de ser en todo momento fieles a Dios. Nunca renegaron de su fe, nunca apostataron y nunca eh, echaron para atrás sus ideales, propiamente su fe. Entonces, quiero decirles que la lealtad es una combinación de amor y de fidelidad. Y es una cualidad que suele faltar, desgraciadamente, en nuestra sociedad en el día de hoy. Tristemente vemos cómo la deslealtad, la infidelidad destruye no solamente familias, destruye iglesias, destruye negocios, destruye hasta partidos políticos hemos visto, ¿verdad? Incluso naciones completas han sido destruidas por la falta de lealtad de sus conciudadanos. Entonces, el día de hoy, el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, del versículo 15 al 24, que vamos a leer en este momento, nos enseña que nosotros debemos fidelidad a Dios en nuestros planes, en lo que nosotros estemos proyectando para nuestras vidas, pues primeramente tenemos que ser fieles a Dios, porque de esa manera es que Dios prospera nuestro caminar aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14, versículos 15 en adelante. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán adelante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Fíjense bien, nuestra primera lealtad que debemos nosotros mostrar siempre debe ser a Dios. Eso es lo primeritito que debemos de pensar en la condición de lealtad. ¿Por qué? Porque nos muestra ahí en el versículo 19 que acabamos de leer que su favor, su misericordia, su bendición está sobre aquellos que son buenos. Como he dicho, el libro de los Proverbios, que es un libro de sabiduría práctica, ¿verdad? Está lleno de ella. Por lo tanto, nos anima, por ejemplo, a discernir lo que creemos, ¿verdad? Tamizar de alguna manera lo que estamos nosotros declarando y creyendo. Dice el versículo 15 que el ingenuo cree todo lo que le dicen, mas el prudente se fija por dónde va. Entonces, Dios nos enseña a que nosotros tenemos que ver prudentemente hacia dónde vamos, cuál propiamente debe ser nuestro destino, nuestro objetivo. En última instancia, la sabiduría consiste en cómo nos relacionamos con Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16 que el sabio teme al Señor y se aparta del mal. Esta enseñanza nos tiene que llevar a ver claramente que si nosotros ya empezamos a aplicar la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que el Señor nos está dando en estos últimos tiempos, ¿verdad?
pues simplemente nosotros tenemos que apartarnos cada vez más del mal. Sabemos que Dios ha cincelado en nuestro corazón, en nuestra mente, eso que nosotros conocemos como conciencia, que de alguna manera si tú puedas decir, es que yo no sé realmente, apenas empiezo a leer la palabra de Dios, apenas empiezo a conocer a Dios, no sé qué es lo bueno y qué es lo malo, todavía no tengo ese discernimiento. Déjame decirte que tienes algo que se llama conciencia, en donde Dios cinceló propiamente lo que es bueno y lo que es malo. Y tu conciencia te dicta de primera instancia hacia dónde debes dirigirte. El detalle es que desgraciadamente cuando le damos mucha autoridad a nuestra carne, ¿verdad? Desviamos hasta lo que nuestra conciencia nos está diciendo. Queremos darle más gusto a la carne que lo que la misma conciencia, nuestro corazón está dictando de que dejemos de hacer algo que él siente que está incorrecto. Entonces, temer al Señor, pues es una actitud sana de respeto y lealtad a Él, porque cuando tenemos ese temor reverente, empezamos a hacer a un lado los deseos de nuestra carne y le empezamos a dar mayor autoridad a lo que el Espíritu habla para nuestras vidas. Y por lo tanto, nuestra conciencia, cuando nos dicta que algo está incorrecto, inmediatamente le hacemos caso y nos apartamos del mal. Significa el temer al Señor, incluirlo en todos nuestros planes, mis amados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los planes que hacemos. Debemos asegurarnos en todo momento que todos nuestros planes que hagamos sean para bien y no para mal. De hecho, el versículo 19 nos lo dice, lo vuelvo a repetir, dice que al final de cuentas hasta los malvados se postrarán ante los buenos. Tarde que temprano lo hemos de ver. Así lo dice la palabra de Dios. El versículo 22 nos dice que hayan amor y verdad los que hacen el bien. Por lo tanto, el Señor nos está dirigiendo, si ustedes se dan cuenta, a través de la fidelidad que mostremos a Él, a través de la lealtad que mostremos a Él, nos está dirigiendo por el camino correcto, por el camino que Él trazó para nuestras vidas. Recuerden que Él diseñó las obras buenas en las cuales nosotros tenemos que andar, ¿verdad? Entonces, la palabra encontrar se traduce muchas ocasiones como mostrar. Todos nosotros vamos a encontrar el bien al hacer nosotros también el bien, al estar delante de Dios en esa fidelidad y en esa lealtad. Por lo tanto, Él nos va a mostrar propiamente. El encontrar y el mostrar, pues esas dos palabras son verdad. Es lo que Dios va a hacer para nuestras vidas. Nos va a permitir encontrar la palabra de Dios, su verdad, y también nos va a mostrar lo que Él diseñó para nosotros. Fíjense que aquellos cuyo plan es bueno, pues no solamente hallarán el amor y la lealtad, sino que también mostrarán amor y lealtad. Y eso es de lo que el Señor quiere que nosotros el día de hoy tengamos bien claro, que nosotros encontramos amor y lealtad de parte de Él, ¿verdad? Él ha sido amoroso, Él ha sido leal, Él siempre ha estado con nosotros. Aún en los difíciles momentos por los que hemos estado atravesando, Él no se aparta de nosotros. Su fidelidad es grande. Él es fiel por siempre y para siempre. Y también es amoroso, ¿verdad? Entonces, en reciprocidad, pues aquellos que tenemos el temor de Dios, pues también debemos mostrar amor y lealtad, no solamente por Dios, mis amados hermanos, que eso es lo primero que tenemos que buscar, sino también por las personas que nos rodean, por las personas a quienes Dios ha puesto alrededor nuestro para mostrar su amor a través de nosotros. Qué grato es cuando lleguemos al punto de decirle, Señor, a lo mejor yo no puedo amar a alguien, pero yo no quiero amarlo por mis propias fuerzas. Solamente quiero pedirte que yo sea tu instrumento para que tú le muestres tu gran amor a través de mí. Imagínense cuando lleguemos a ese nivel, mis amados. Muchas ocasiones nuestras relaciones personales se han visto muy afectadas por el egoísmo, por el pecado propiamente, por la infidelidad, por la deslealtad, por el egoísmo, por muchas otras cosas. Pero cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús,
vamos a llegar al punto en el que le digamos a Dios, Padre, a lo mejor yo no puedo amar a mi pareja porque me fue desleal, me fue infiel, me fue deshonesto, no tuvo consideración de mi persona, pero yo ya no lo quiero amar como yo, como persona. Yo quiero que tú lo ames a través de mí. Solamente yo quiero ser tu instrumento. ¿Y saben qué va a suceder, mis amados hermanos? Que Dios nos va a llevar a amar a esa persona de una manera increíble. De lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer, por su fidelidad y por su amor. Amén. Esto, mis amados, que les estoy comentando, de mostrar y encontrar amor y fidelidad, pues se contrasta mucho con aquellos que egoístamente traman el mal y se descarrían, ¿verdad? Hay un contraste muy marcado entre quienes, por el temor que tenemos de Dios, por ese temor reverente, buscamos ahora hacer el bien. Dios nos está dictando el camino. Y es un contraste muy marcado con respecto a aquellas personas que no tienen el temor de Dios, que no conocen del amor de Dios y están nada más maquinando, tramando cómo van a hacer el mal, cómo van a hacer lo que en sus planes egoístas, lo que en su carne, ¿verdad? Y lo que este mundo les dicta hacer para hacer cosas incorrectas. Y a final de cuentas se van a descarriar. ¿Qué es lo que sucede cuando los vagones se descarrilan de un tren? Se hace un lío, ¿verdad? Se accidentan, se destruyen y a final de cuentas se pierden. Eso es lo que le pasa a una persona que no tiene el temor de Dios al final del tiempo. Y eso lo vamos a ver. Un día dice la palabra de Dios que miraremos con nuestros propios ojos la recompensa que Él le va a dar a todos los impíos, a aquellas personas que no tuvieron el temor de Dios, que prefirieron mejor descarriarse, hacer lo equivocado, hacer lo malo, ser desleales, ser infieles, y eso lo veremos. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude a hacer planes sabios y fieles a Él. ¿De qué manera? Ajustándonos nosotros al plan perfecto de Dios. Recuerden que Dios nos diseñó y trazó un plan para que ustedes y yo transitáramos por esta vida y llegáramos a la meta que Él nos ha propuesto, a la meta que Él mismo propuso dentro de ese plan, que es la vida eterna, estar eternamente y para siempre con Él. Entonces, que nuestros planes sean en sintonía, ¿verdad? Que sean asintóticos a los planes de Dios, al plan que Dios creó para nosotros. Cuando estamos caminando bajo ese plan, mis amados, estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque justamente estamos haciendo para lo que fuimos creados. Dios nos creó para llevar a cabo ese plan. Por lo tanto, cuando nos ajustamos a ese plan, somos plenos, somos felices, tenemos esa vida de abundancia que Cristo ofrece, porque estamos haciendo exactamente para lo que fuimos diseñados. Desgraciadamente, muchas veces nos equivocamos y somos infieles y somos desleales a ese plan porque nos criaron de una manera diferente, para lo que no fuimos creados. Y entonces nuestra crianza nos hace sufrir y padecer porque pretendemos ser lo que no somos. Muchas veces tú y yo, cuando estamos sin Cristo, batallamos mucho por ser la persona que no somos, querer ser como un artista, querer ser como nuestros ídolos, idealizamos de alguna manera a alguna personalidad y queremos ser como esas personas. Queremos encajar en un status quo que no nos pertenece. Y por esa misma situación somos desleales, somos infieles y ahí aplicamos el que el fin, ¿cómo se dice? Pues como que le da validez a cualquier cosa que hagas en el intermedio, ¿verdad? Justifica los medios, el fin justifica los medios, en una deslealtad, en una infidelidad hacia el plan de Dios. Y por eso nos equivocamos, por eso somos capaces de robar, por eso somos capaces de ser infieles, por eso somos capaces de lastimar, porque estamos haciendo conforme a nuestra crianza. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, gracias Miguel Ángel, efectivamente, ¿verdad? Ya dejamos atrás ese vocablo o ese ideal que el fin justifica los medios. ¿Por qué?
porque ahora nosotros vamos buscando propiamente en fidelidad, en lealtad, cumplir el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y ahí es cuando somos plenos. No tenemos que demostrarle nada a nadie, no tenemos que luchar en contra de lo que no somos, simplemente somos lo que Dios diseñó. Acuérdense que Dios nos diseñó únicos y singulares a todos y cada uno de nosotros. No va a haber una sola persona que se parezca idénticamente a nosotros, a cada uno, porque Dios nos diseñó únicos delante de Él. Por lo tanto, cuando entendemos esto, mis amados, no tenemos por qué estar peleando porque si alguien obtuvo más o porque si alguien tiene más o porque si alguien hace cosas que yo quisiera hacer y no puedo. Y entonces dejo de pelear contra esa situación y me enfoco a hacer para lo que fui diseñado, para la gloria y alabanza de Dios desde mi condición. Aquí atendemos a tres factores muy importantes. Dios nos diseñó con un estilo personal, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestros estilos personales. Yo tengo el mío propio, cada uno de ustedes tiene el suyo. Dios nos diseñó nos ha dado o nos ha dotado de dones y talentos, cada uno en particular, y cada uno tenemos una pasión especial. Entonces, atendiendo a esos tres puntos, la pasión que cada uno de nosotros tenemos, los dones y talentos que Dios nos dio a cada uno de nosotros y el estilo personal que Dios dotó para cada uno, pues tenemos que somos únicos, singulares. Podemos medio asemejarnos a alguien, pero no somos iguales. Entonces dejamos de batallar. Yo antes batallaba mucho queriendo cantar, como muchas personas que cantan muy bonito, ¿verdad? Hasta que comprendí que Dios no me dio ese don. Y pues ahora entiendo esa condición y no tengo por qué estar lidiando con eso. Simplemente Dios me dio otros dones, ¿verdad? Que a lo mejor una persona que canta excelentemente bien quisiera, pero que me lo dio a mí y punto. Entonces, ¿qué debo hacer? Aprovechar eso. Ser fiel al diseño de Dios en mi vida. Y ahí, mis amados hermanos, nos dejamos de muchos líos. Dejamos, por ejemplo, las mujeres, ¿verdad? Cómo lidian muchísimo respecto a su aspecto físico. Cuando nada más tenemos que llegar a la comprensión que para Dios todos somos hermosos. Dios nos mira como a la niña de sus ojos. Una mujer es tan bella como la otra, simplemente por el hecho de que Dios la creó. Y cada quien tendrá sus propios atributos. Si lo miramos desde el punto de vista físico, pues ahí ya tenemos un lío. ¿Por qué? Porque para gustos los colores, ¿verdad? Y cada quien tendremos nuestros puntos de referencia en cuanto a lo que es la belleza física. A lo mejor lo que para mí es algo exageradamente bello, a lo mejor para ustedes no lo es, ¿verdad? Y a lo mejor digan, ay, ese pastor qué gustitos tiene. Pero bueno, cada quien tenemos subjetivamente, porque la belleza física cae en lo subjetivo, nuestro punto de referencia. Y es tan respetable el uno como el otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis amados? En la fidelidad que debemos mostrar a Dios, hacer sintonía con el objetivo que Dios trazó para nuestras vidas. Y de esa manera vamos a dejar de batallar muchísimo. Entonces, debemos de pedirle a Dios que como comunidad, ¿verdad? Como iglesia, que somos personas leales a Dios, siempre estemos planeando lo que es bueno y que encontremos amor y fidelidad entre nosotros mismos. Dios nos ha mostrado su amor y su fidelidad. Ahora hagamos nosotros lo que nos corresponde, en amor, en lealtad, en fidelidad, y van a ver que mucha gente que nos observa va a empezar a pedir lo que nosotros ahora tenemos para la gloria de Dios, que es justamente eso, su amor, su fidelidad. Amén. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, del versículo 12 al 42, y vamos a ver cómo aquí la palabra de Dios nos lleva a ser fieles a Jesús, no solamente en nuestros hechos, que es lo importante, sino también en nuestro dicho, en nuestras palabras. Recordemos que ahora ustedes y yo nos hemos convertido en discípulos de Jesús, en seguidores de Cristo, ¿verdad? Por eso se nos llama cristianos, no por tener una religión, sino más bien por establecer
una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vamos a leer la palabra y esto nos va a llevar a ser fieles a Jesús a través hasta de nuestra boca, de nuestro dicho. Amén. Dice la palabra de Dios: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: vayan y puestos en pie en el templo anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallada cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie en las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero bien, viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, y a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjense bien cómo suceden las cosas, ¿no? Al salir los apóstoles a predicar las buenas nuevas, pues realizaron muchas señales milagrosas y prodigios entre la gente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. Dijo
Jesucristo, que iban a ser llenos del Espíritu Santo, y en el día de Pentecostés vino la llenura hacia todas estas personas que estaban unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y fueron llenos del Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo es quien hacía las señales milagrosas, los prodigios, todo lo que vivieron en ese momento a través de los apóstoles. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14 que seguían aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Mis amados, es por eso que ustedes y yo tenemos que estar buscando siempre la llenura del Espíritu Santo, porque hemos de ver cómo Dios obra milagros, prodigios, señales a través de nosotros. Es como les decía hace un momento, permitan ustedes ser el instrumento útil de Dios para amar a los demás. De esa manera es cuando nosotros decidimos ser, esos instrumentos útiles para Dios, es que viene la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Oramos porque así sea, y entonces Dios obra maravillas y milagros a través de nosotros como instrumentos, pero es Él el que lo hace, a Él sea la gloria, ¿verdad? Entonces, como resultado, cuando tú y yo empecemos a desplegar de ese amor primeramente y ver las maravillas y los milagros que Dios hace a través de cuando tú empiezas a hacer lo correcto, a ser fiel, a ser leal al diseño que Dios dispuso para tu vida, te vas a dar cuenta cómo resultado de esa situación va a haber mucha gente, ¿verdad?, que venga a los pies de Cristo, que te tengan que decir, por favor, mira, apóyame en oración. Yo sé que ustedes están orando por los enfermos, mira, traigo a fulano, traigo a sutano. Nosotros lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, con mucho amor y respeto, es decirles, sí, nosotros nos ponemos en la brecha, vamos a orar por la persona que tú estás pidiendo, pero nuestra oración va a ser porque la voluntad de Dios se cumpla en esa persona. Y si nos toca, ¿verdad?, ver que Dios lo levante, que Dios lo sane a esta condición física, gloria a Dios. Pero también si nos toca ver que el Señor lo llama a su presencia, mayor gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ahora entendemos por la fe que tenemos, por la esperanza que tenemos, que Dios cumplió su cometido en la vida de esa persona aquí en la tierra, pero seguirá para la eternidad. Lo que sí nos corresponde es llevar las buenas nuevas a la gente para que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Que no nos quede ninguna duda, que no tengamos zozobra por pensar qué pasaría con uno de nuestros familiares, con uno de nuestros seres queridos, con uno de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, si muere en este momento y no le predicamos la palabra o no lo llevamos a los pies de Cristo. Eso se nos quedaría como una duda, como una zozobra, ¿verdad? Como una incertidumbre. Entonces, asegurémonos, mis amados, si Dios nos llama a predicar la palabra, hagámoslo. Que quede no en nuestra responsabilidad el hecho de llevar la palabra de Dios, sino nosotros tocamos trompeta y que el Señor, ¿verdad?, tenga misericordia de quien Él quiera tener misericordia y venga como resultado que se sigan añadiendo a la familia de Cristo ese número grande que puede y debe confiar en el Señor. Amén. Entonces, fíjense bien que estos apóstoles, bajo el poder del Espíritu Santo, pues estaban desplegando el poderío de Dios aquí en la tierra, y es lo que debemos hacer ustedes y yo. De tal manera que la gente sacaba a los enfermos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que todas las personas eran sanas. Tristemente vemos cómo el éxito que estaban teniendo los apóstoles, pues llevó aparejado los celos de los líderes religiosos, ¿verdad? Y una vez más vemos cómo la envidia es una gran tentación para aquellos de nosotros que pues somos percibidos como religiosos, como personas que estamos cerca de Dios. Ustedes no me van a dejar mentir, pero mucha gente, desgraciadamente, lejos de vernos con buenos ojos, nos señala y nos tilda de fanáticos, de locos. Ay, sí, ahora ya muy aleluyos, según ellos muy agarrados de Dios. Y
y antes hacían de las suyas, ¿verdad? Pues antes hacíamos de las nuestras porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la gloria sea para Dios porque el Señor nos rescató y ahora nos usa, ¿verdad? Para nosotros predicar el Evangelio, para ponernos en la brecha en oración y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con estos hombres? Por la envidia que provocaron, por los celos que provocaron en los líderes religiosos, pues simplemente fueron arrastrados y metidos a la cárcel. Pero Dios nuevamente hace un gran milagro y dice la palabra de Dios que envió al ángel, ¿verdad? Del Señor para que abriera las puertas de la cárcel y lo sacara. Entonces, llenos de ánimo, obedecieron el mandamiento que el Señor les dio. En el versículo 20 hay un mandamiento para nosotros también. Nosotros fuimos sacados de la cárcel ya. Nosotros ya somos libertos en el nombre de Jesús. Ahora me dirán, ¿de qué cárcel, pastor? Si yo nunca he pisado ni siquiera Almoloyita, ¿no? Gloria a Dios por eso. Pero tú y yo estábamos en la cárcel del pecado. Estábamos allí atrapados, teníamos grilletes, teníamos cadenas, teníamos candados que nos atoraban. El pecado que nosotros veníamos viviendo, ese estilo de vida pecaminoso, es en donde estábamos nosotros encarcelados. Pero la gloria sea para el Señor. Dios mandó en algún momento un ángel que trajo libertad a nuestras vidas por órdenes de Dios, ¿verdad? Y entonces se nos da este mandamiento como a esos hombres. Vayan y preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. ¿Cuál es el mensaje de vida, mis amados hermanos? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de la paz. Amén. Entonces vuelve la misma condición. Otra vez regresan los religiosos. Cuando fueron sorprendidos haciendo exactamente lo mismo por lo que habían sido arrestados originalmente, los volvieron a detener para presentarlos nuevamente ante el consejo, ante el Sanedrín, para ser interrogados por el sumo sacerdote, quien les dijo, oigan, ya estuvo, terminantemente les hemos dicho, les hemos prohibido enseñar en ese nombre, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Sin embargo, ustedes han llenado ya a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de Jesús. Y obviamente, pues ellos la tenían, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijeron Pedro y los otros apóstoles? Simplemente fueron fieles a Dios, fueron fieles al llamado dieron la respuesta más correcta. ¿Qué dijeron? En el versículo 29 dice claramente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú y yo tenemos esa premisa. Tú y yo tenemos que cumplir primeramente con esa condición. Obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Muchas veces nosotros ya hemos sido muy señalados por dejar atrás nuestras tradiciones, ¿verdad? Por ya no observar las festividades del santo patrono del lugar en donde residimos o del pueblo, por ejemplo. Y se nos señala. Pero mis amados hermanos, es necesario obedecer primeramente a Dios que a la tradición del hombre, que a la doctrina del hombre. Amén. Por eso estamos aprendiendo todo esto. Jesús mismo declaró en Mateo 22:21, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es así como nuestro comportamiento debe de ser, en fidelidad, en lealtad, siendo fieles al Señor. Amados, al decir esto, pues simplemente Jesucristo definió los límites de la autoridad de los seres humanos y nuestra lealtad a ellos, ¿verdad? Porque cuando entra en conflicto con la fidelidad a Dios, pues la preferencia siempre va a tener que ser primeramente para Dios. Ellos, los apóstoles, siguieron predicando el Evangelio por la gran lealtad que mostraron hacia Dios. Incluso cuando justamente en ese momento los estaban juzgando, cuando corrían el riesgo de haber sido señalados para muerte, no les importó. Muchos de nosotros no hemos vivido y ojalá y Dios permita que nunca vivamos persecución verdadera física en estos territorios, ¿verdad? Pero si llegara el momento en que fuera necesario vivir esa experiencia, mis amados, preferible es que seamos dignos de azote
como lo dijo Pedro, como lo dijeron los apóstoles, por el nombre que se nombra por sobre todo nombre. Cuando alguien nos considere dignos de ser azotados y que nos puedan señalar, que nos puedan perseguir, que nos puedan torturar, que nos puedan hasta asesinar por el nombre que se nombra por sobre todo nombre, es una condición de haber visto que fuimos dignos por la fidelidad a Dios de ser maltratados para la gloria de Dios. Amén. Fíjense bien, aquel breve sermón que nos muestra solamente 3 versículos de Hechos, capítulo 5, del versículo 30 al 32, es todo acerca de Jesús. Y fíjense bien que es asombroso que fueran capaces de abarcar tanto en tan poquitas palabras. En ese momento, si ustedes leen esos 3 versículos, lo voy a volver a leer para ustedes, en donde nos muestran claramente el denuedo y la autoridad que tenían ya por el Espíritu Santo que estaba obrando en ellos. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este, o sea, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Con esos 3 versículos, mis amados, encierra ampliamente, abarca mucho respecto a quién es Jesús. Es asombroso que fueran capaces, mis amados, de abarcar tanto en tan poco. Fíjense, predican sobre la cruz, predican sobre la resurrección y predican sobre la exaltación de Jesucristo, por el cual ahora nosotros tenemos bien claro el concepto de que el nombre que se le ha dado es por sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, así de los que están en los cielos como los que estamos en la tierra, y aún de los que están por debajo de la tierra, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Entonces, proclaman a Jesucristo como príncipe y salvador. Este discurso, por pequeño que fue, incluye una descripción del camino, del único camino que tenemos como seres humanos para la salvación. ¿Cuál es ese camino? La fe en Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo la ven? Y ahí está la verdad de lo que ahora vivimos. Además, fíjense bien, incluyen a la Trinidad. Implícitamente nosotros de aquí extraemos la doctrina de la Trinidad, de ese Dios triuno. Empiezan por el Dios Padre. Fíjense cómo en el versículo 30 dicen, el Dios de nuestros antepasados. Después se dirigen al Dios Hijo. En el mismo versículo 30 dice, Jesús, a quien ustedes mataron. ¿Ah? Y después, en el versículo 32, muestra al Dios Espíritu Santo. Fíjense, en estos 3 versículos nos hace una perfecta referencia del Dios en el que ustedes y yo creemos, en ese Dios triuno, en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que juntos forman uno solo, porque nosotros somos monoteístas. Amén. Entonces, este sermón, fíjense bien, que produjo tal furia que, como aquellas personas que desgraciadamente han tenido que hasta perder la vida cuando salen de misioneros de sus países natales, de su zona de confort, tuvieron que enfrentarse a la amenaza de la muerte. Pero en la providencia de Dios, porque Dios siempre se provee, ¿verdad? Pues había un hombre muy sabio en el Sanedrín, un fariseo llamado Gamaliel, quien señaló a sus colegas y le dio un ejemplo de la historia que estaba pasando en esos momentos. Dice, en este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, pues va a fracasar. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes estarán luchando contra Dios. Mis amados hermanos, que nunca el Señor nos haga ver que estamos luchando contra Él por oponernos a lo que Dios ha establecido. Cuando las cosas vienen de Dios, el Señor las va a prosperar. Dice que ningún arma del enemigo
prevalecerá en contra, ni las mismas puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Cuando una iglesia se levanta, una iglesia local empieza a levantarse, a emerger, cuando viene de Dios, mis amados hermanos, no hay poder que la pare. Pero cuando el hombre es el que se autoproclama, cuando el hombre es el que se enarbola en su ego, en su condición humana, hermanos, en muy poco tiempo, en el tiempo necesario, eso fracasa y se viene a la ruina. Entonces, tengamos a bien nunca pelear con Dios. Si Dios te ha establecido en el centro de formación cristiana Aljaba de Dios a una distancia, aun cuando no nos reunamos físicamente, mis amados, no peleen contra Dios. Sigan reuniéndonos, sigamos reuniéndonos. No dejemos de reunirnos como algunas personas tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. No dejemos de congregarnos, porque esto es de Dios. Y Dios lo va a seguir prosperando. Amén. Y va a seguir enseñándonos, va a seguir esto para la gloria de su nombre. Entonces, fíjense bien que aunque las palabras los persuadieron para liberarlos, las palabras que emitieron Pedro y los apóstoles, ellos aún así fueron azotados. Y dice, y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Ahí en el versículo 40 lo vimos. Entonces, una vez más, vemos una gran lealtad y vemos valentía extraordinaria de parte de estos hombres hacia Dios y hacia su llamado. Vemos por último, ¿verdad? En el versículo 41 y 42 dice, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos, para que seamos verdaderamente inspirados con ejemplos como los que acabamos de leer de los apóstoles y de aquellos misioneros, de aquella gente que se ha levantado, que han seguido esa doctrina de fidelidad y de lealtad a Dios, que siguen sus pasos. Primeramente tenemos que seguir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él fue fiel hasta la muerte, leal con su Padre hasta la muerte. Destrozaron su cuerpo físico, se burlaron de él, lo vituperaron, mancillaron completamente su condición, mas sin en cambio nunca, nunca, nunca fue desleal y mucho menos infiel a Dios. Esa es la primera enseñanza. Después, obviamente, los apóstoles toman de primera mano esa enseñanza porque ellos lo vivieron en cercanía, ¿verdad? Y ahora la doctrina de los apóstoles es la que nos tiene que guiar precisamente como ejemplo para seguir esos pasos, los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hay que orar porque nunca dejemos de enseñar y proclamar las buenas nuevas, la buena noticia de que Jesucristo es el Mesías, el ungido, el esperado, el amado, el deseado. Yeshua HaMashiach es su nombre. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Este es el tema del día de hoy. Sé que Dios